Bienvenidos a Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras al conocimiento. Diría segundo, porque la información no es un privilegio, es un derecho, pero se lo vamos a deber en la voz de segundo, melodiosa, fantástica, maravillosa, en el próximo episodio, porque en este nos tocó sola. Sin embargo, no estoy sola, ni me siento sola. Tú sabes que la soledad, habíamos hablado en episodios anteriores, que es una elección también y una percepción. Una cosa es estar solo y otra es sentirse sola. Yo ni estoy ni me siento porque estoy al lado de un mujerón. Pero mire, de un mujerón en todo el sentido de la palabra. Mujerón de aquí para arriba porque es una mujer muy formada. Le voy a decir en qué. Es educadora primero, es orientadora, es terapeuta familiar, es experta en el manejo de habilidades para enfrentar crisis vitales. ¿Qué no es? Arelis García López. Bienvenida, mi querida amiga. Gracias, de verdad que sí, porque déjeme que tus televidentes sepan, o las personas que conectan contigo a través de las diferentes plataformas, que fui yo que pedí que me invitaran. Yo quería tener el privilegio. Yo estaba en Italia y me topé con un video y dije, no, cuando yo llegue al país, a mí hay que entrevistarme ahí. Eso fue un compromiso. El privilegio es total y absolutamente nuestro porque me quedé corta con los títulos. Todavía faltan más porque falta entrenadora en tanatología, especialmente en el duelo migratorio. Mira, sabes, porque te lo digo cada vez que puedo, que eres una de las mujeres dominicanas que gozan de mi admiración y mi respeto, porque te has dedicado desde que te conozco desde niña, desde jovencita, y siempre has sido muy estudiosa. Sí, porque recuerda que nosotros en el contexto donde nos desarrollamos había muchas limitantes económicas y nuestros padres en ese momento el único recurso que tenían para motivarnos era que nos decían que a través de la educación uno podía salir de la pobreza material, porque en otros aspectos fuimos ricos siempre. Entonces yo me dediqué a estudiar de una manera obsesiva. Yo recuerdo que en esa época uno estudiaba mecanografía, archivo, después estudiaba inglés en un instituto que ya desapareció. Después yo estudié hasta técnico aduanero en esa época, porque era Querida, de todo que yo estudiaba. querida, yo estudié cajera, hotelera, bancaria, además de mecanografía, archivo y Ah, todo eso. Yo estudié en el Instituto GRE, que quedaba en la Independencia, o sea, yo me pagaba eso con tanto sacrificio, pero siempre era por eso, por el hecho de querer superarme económicamente, porque esa barrera yo la quería superar, valga la redundancia, pero de hecho mi familia logró en mí que yo me convirtiera en la primera profesional de la familia, la primera que pudo obtener un título universitario y que ha salido adelante haciendo una carrera tan laboriosa, tan bonita como es la de educar, la de orientar, que no es una carrera que se estudia en una facultad de dinero, sino de las humanidades, donde cuando tú decides ser un educador, sabes que estás renunciando a una serie de cosas materiales, pero que te vas a enriquecer de otros aspectos en tu vida. Excelente. Arelis, soy tu seguidora, tu fan en redes sociales y antes de que las redes fueran tan usadas también. Y siempre te he escuchado hablar acerca de las familias, del apoyo que requieren las familias, que necesitan, que demandan y de los procesos en todos los órdenes, puede ser psicológicos, relacionales, que siguen, que seguimos los seres humanos, las distintas etapas. ¿Qué te parece si utilizamos este espacio para que por favor tú nos orientes a todos, tomando en consideración que tenemos también a muchas personas con discapacidad visual y auditiva y de toda índole, que van a aprender mucho de ti? Tú nos comentabas fuera de cámara que hay una especie de reestructuración, quizá no lo estoy diciendo bien, en eso, en la estructura familiar. Cuéntanos al respecto, por favor. ¿Qué es lo que tú percibes en la sociedad actual? Bueno, cuando te hablaba de eso, te hablaba de los marcos teóricos que sustentan la carrera, la especialización de terapia familiar,
En mi caso, cuando me tocó estudiar, habían unos marcos teóricos que eran los lineamientos para tú hacer los abordajes cuando tenías familias en situaciones de vulnerabilidad, familias con problemas psicosociales que impactaban el núcleo familiar. Y ese abordaje tenía, en ese momento era rico, era lo que uno tenía como herramienta y se planteaba desde una óptica donde yo era la autoridad y la familia era una especie de paciente receptivo que tenía que hacer todo lo que yo entendía de acuerdo al esquema mental que me había estructurado la carrera. Hoy día otros pensadores le han dado valor agregado, han incluido otros temas. Ahora se habla de la psicología familiar, de la psicología social, pero también de la particularidad de cada uno de sus miembros. Ahora sí se puede ver cómo el desarrollo psicosocial del niño, psicoemocional del niño, o sea, la neurociencia se ha involucrado Ujú. en lo que es la terapia familiar y ahora contamos con más recursos, no solo para verla de manera sistémica, no solo para hacer un bosquejo holístico, sino para darle a cada uno de los miembros las herramientas necesarias para poder ser personas que puedan desarrollar una personalidad familiar, porque las personas creen que la estructura de la personalidad tiene que ver con el individuo por separado, pero sin embargo hay una personalidad que adquiere la familia. La familia también tiene su propio sello de identidad, por eso es que no todas las familias son iguales. Entonces, en la medida que van desarrollándose nuevos marcos teóricos, hay personas que van descubriendo cómo poder alimentar esa carrera. En esa misma medida, un profesional responsable debe seguir en ese ritmo para poder tener las herramientas y trabajar hoy día con esta crisis a nivel mundial de ese núcleo que es el que conforma la sociedad, lo principal, el pilar que es la familia. Y yo entiendo, me imagino que ese sello de identidad de cada núcleo familiar viene también permeado por el entorno en el que está inmersa esa familia. Por ejemplo, aunque haya sellos individuales en las familias dominicanas y en las peruanas y en las argentinas, etcétera, esos sellos individuales responden a la sociedad general, a la argentina, a la sociedad peruana, a la sociedad haitiana. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, tomando en cuenta que cuando la familia está estructurada dentro del núcleo, es decir, en el hogar, que ha creado la hoguera, que ha entendido la diferencia entre casa y hogar, que ha entendido la selección, porque todo inicia desde cómo escogemos la pareja para ver si esa estructura que se forma verdaderamente no solo tenga que tener identidad basada en la idiosincrasia de un país, Ujú. sino la identidad a la que me refiero es la de la cultura que implementan los padres como valores, reglas, principios, límites, que son la estructura fundamental de las familias. Entonces ahí es que cuando esa impronta se fija en función de lo que los padres aportan a la familia per se, entonces hablamos de ese sello de identidad familiar. Yo creo que has dicho una palabra clave, Arelis, que yo te voy a retomar, límites. Hay una crisis con los límites. Efectivamente, claro que sí. Y esa crisis es el resultado de algo. O sea, Ujú. no es solo que los límites están en crisis. Primero entró en crisis la pareja. O me voy más atrás, entramos en crisis las personas, tenemos una crisis de identidad, donde no respetamos ni nuestros propios límites. Entonces, cuando vamos a una relación de pareja, todo el mundo va con su maleta emocional, Ujú. va con su maleta cultural. Y aunque la gente suele ponerse la ropa de los domingos, a nivel, hablo en lenguaje figurado, la ropa de los domingos significa que uno aparenta que es muy bueno, que es muy delicado, que es muy organizado, que es muy limpio, pero que cuando se casa, que se abre esa maleta, salen ahí todas esas cosas que no se manifestaron en un noviazgo, tomando en cuenta que hoy día ya no existe el noviazgo, Exacto. sino que yo estaba dando una entrevista en otro medio y hablaba de cómo la mujer hoy día se percibe como mercancía
Ujú. Y lo que me dolió en ese momento era que la persona que me estaba planteando eso, tengo 42 años, y ahora que yo tengo todavía la fuerza y tengo el brillo, el que no me da 40.000 o 50.000 no está conmigo. Y eso me afectó mucho porque esa persona, yo estaba hablando frente a una profesional súper preparada, una profesional súper activa, súper productiva, y ya ella, como el entorno social te ve como mercancía, ella se percibe así. Precisamente, disculpa que te interrumpa el hilo de tu discurso. A eso era lo que me refería cuando decía que el entorno permea esos sellos particulares de las familias, porque ella es un producto bueno, la epigenética, aunque la genética quizás no entre en esta conversación, pero del entorno es lo que quiero decir. Si el entorno está provocando, educando de esa manera, educando mal, de esa manera, pues ella ha aprendido de su entorno. Efectivamente, y más que está inmersa en los medios de comunicación, y esa es la dinámica, el que tú eres una mercancía en los medios de comunicación, mantener un estatus, una apariencia de bienestar, eso cuesta y cuesta dinero y mucho. Entonces, cuando tú no sabes el valor que tienes como ser humano, le pones precio a tu vida, a tu calidad como mujer y muchos hombres también. Entonces, si remontamos esto nueva vez a la familia, Ajá. nos damos cuenta que los entornos sí influyen siempre y cuando las familias no hayan hecho un trabajo sólido, que es lo que está en juego hoy día en la sociedad. Yo recuerdo cuando conversaba con tu hermano en algún momento, cómo nosotros nos criamos, donde los padres, cuando se iba la luz, eso era una novedad para, para nosotros, porque era el momento de reunirnos, de que nos hicieran cuentos, de que nos alimentaran con sus palabras, pero ellos tenían la oportunidad de mirarnos, de Sí. vernos, y si ya teníamos algo en la cara, ya ellos, porque nos veían, nos observaban, jugaban con nosotros, nos decían muchísimas mentiras hiperbólicas que para nosotros hasta después de adultos fue que pudimos madurar y darnos cuenta de que esa no era la realidad, pero ese contacto se perdió. Ujú. Entonces, no hay forma de que el entorno solo haga su trabajo. Lo está haciendo, pero es porque en la base, que es la familia, que es la hoguera, que es el hogar, se ha perdido la conexión con esa parte formativa. Porque yo siempre vivo en mis entrevistas planteando la diferencia entre educar y formar. Educar es una estructura que puede ser académica, puede ser social y todo eso, pero cuando uno lo forman es porque uno vino sin forma, vino en bruto. Entonces tus padres y tu entorno y todo el que incide en ese proceso de crecimiento tuyo te está formando. Entonces, en la casa se forma, en la escuela te dan educación académica y cívica y complementan lo que tú ya se supone traes de la casa, pero hoy la gente no lleva nada, los jóvenes y los niños no llevan nada a la escuela que lo puedan ayudar a moldear. Entonces, si no hay ni un molde, si no hay ningún producto que esté ahí cociéndose, ¿qué es lo que tenemos? Violencia, violencia en las escuelas, niños desadaptados, niños deprimidos, niños, una serie de cosas, pero todo empieza porque no hay hoguera en el hogar. Sí, 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 muy cierto. Y aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro queridísimo Segundo Marte. Mm, Bienvenido al set, Segundo. muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Me acuerdo, Arelis, de esos momentos cuando se iba la luz. Tuvimos aquí una entrevista maravillosa con Manuela Félix. Un saludo, Manuela y Ricky Ran, en donde decíamos lo importante que eran esos momentos de apagón, porque ahí los padres les hacían cuentos a uno. Cierto, yo lo recuerdo. También lo mencionaba en aquella conversación, que recuerdo inclusive a mi mamá Ujú. haciendo unos cuentos que llevaban como canciones integradas Exacto. de alguien que estaba lavando la tripa, tripitripón en Ujú. el río, es así, y Exacto. papá también. Pero que independientemente de que ese era un momento de comunión familiar, había límites, que esa fue la pregunta original. Yo te preguntaba si había, si hay, si tú percibes, si tú evidencias una falta de límites, porque yo recuerdo que había límites, yo no me podía acostar a la hora que quería, ni hacer el cuento que yo quería, ni, bueno, el cuento que yo quería sí, pero quiero decir, quizás con las palabras inapropiadas en ese contexto. De hecho, los límites se iniciaban no en las reglas que te podían establecer tus padres, sino ellos mismos. Los padres eran muy reservados.
al momento de tener algún tipo de discusión, siempre los momentos eran sagrados. Y hoy día no hay ese límite. Si los padres quieren decirse, insultarse o hasta ignorarse, que también es una agresión, lo hacen porque no tienen límites claros, no saben cuáles son las fronteras de cuándo tenemos que manejarnos como pareja, cuándo somos padres en ejercicio. Porque es muy importante que las personas entiendan que ser padre es un ejercicio, es como un trabajo. Es como un estudio que no hay forma de terminarlo porque todavía los hijos crecen y uno sigue siendo padre porque después vienen los nietos. Te voy a poner un ejemplo de cuando, cómo los niños aprenden de ti, a veces tú sin tú estar ahí. A mi nieta yo la fui a visitar y le comencé a cantar el gallo, la El gallina niño y y el el caballo. caballo, el Y la tío. niña comenzó ahí. ¿Qué pasa? Me tocó venir al país, ahora me la ponen por el teléfono y cuando yo digo el gallo, de una vez ella ya se prepara, escucha mi voz, Ujú, me asocia a eso, ya lo quiere tararear, pero ya ella se le quedó el recuerdo de alguien. ujú. Pero hoy día esa voz que te da cariño, que te da reglas, que te dice cosas que aunque tú entiendas como niño que no es lo que tú quieres porque te quieres quedar jugando, pero esas voces las necesitamos, porque esas voces de no le ponga la mano a eso, lo ajeno se respeta, ahí estamos hablando de valores. Tú no puedes decir mentira, porque y hablaban antes a uno de las consecuencias de decir mentiras, Ujú. y eso en la adultez creaba el freno moral que cuando tú estabas en un lugar a punto de hacer algo, tú recordabas cuando a ti te decían eso y tú eras un niño. Entonces, eso es lo que se llama freno moral, porque ya tú tienes un background de valores instaurados en tu psiquis. No es lo mismo que a un niño le enseñen a ser honesto, honrado, bondadoso en su casa, a que se lo den como una parte de una materia que tiene que ver con los valores, porque se le va a olvidar cuando la persona esté hablando, ni caso le va a poner, A, porque no tiene la base. a mí me encanta. En las escuelas públicas ponen el valor del mes y Ujú. entonces hay un mural con el valor del mes. Entonces los niños se aprenden el valor del mes en un mural. Y claro, en las clases del mes. Sin embargo, los valores son conceptos, pero son vivenciales. O sea, los valores no es de que defina bondad, sino Ujú. que la bondad se practica. Defina honradez. No, eso se practica. Entonces, si los valores fueran así, solamente una parte que tú la puedes plasmar en el mural de la entrada de la escuela, que ese es otro tema, hablar de la educación dominicana, que no me quiero involucrar en eso porque tengo conflictos encontrados por ser parte del sistema, pero la familia está en crisis y Pero de esto se tú trata. decías, los valores se practican a partir de recuerdos Claro, el freno que moral. nosotros veíamos como, o sea, teníamos unos modelos, nuestros padres, tíos, tías, abuelos, en algunos casos, que ellos son los que nos modelaron cómo es que se vive, Ujú. pero entonces se está perdiendo algo, se está disolviendo algo importante. ¿Y por qué será? Y lo que se ha disuelto son los modelos, porque los aprendizajes, los papás no necesitaban abrir la boca. Los papás hacían un pito, había un pito que tú sabías que ese era tu papá. Sí. Había un momento que cuando comenzaba a llover, tú te ibas corriendo a tu casa para que Ujú. no te alcanzara la lluvia en la casa ajena. Había un momento que por más hambre que tú sintieras al mediodía, si te daba al mediodía por coincidente en una casa, tú te querías ir para la tuya porque tú sabías que no podías. Hoy día, ¿dónde están esas reglas claras que los niños puedan practicar? Y si de niño te desarrollas, entras a la pubertad, donde vienen todos esos cambios, donde viene esa falta de identidad, donde no eres un niño, pero no eres un adolescente, porque hay gente que siempre deja al margen la pubertad, que es una etapa de desarrollo. Entonces, después viene la adolescencia, que antes le decíamos los profesionales adolecer de personalidad. Hoy día decimos la búsqueda Ujú. de la personalidad. Entonces, en suma, esa crisis está generada porque los padres no están sabiendo poner límites. Esa crisis está generada porque los papás no saben ser papá, Ajá. porque la gente ha creído que ser papá es ser proveedor. Ujú. Y eso es un elemento. La integración, la educación como padre es integral. Tú tienes que dar
proveer, porque ese niño es tu responsabilidad, pero tú tienes la responsabilidad de hablarle, de mirarlo, de tocarlo, de conocerlo, de conectar con él. Ujú, Entonces, mientras las personas no sepan ser padres, va a ujú, pasar eso. Niños que, no, pero yo a él le doy todo lo que él me pide. Mira esa tablet, yo tuve que hacer un sacrificio. Yo recuerdo una señora que dejó de hacer la cena de Navidad por comprarle una versión que ni siquiera era la original, de unos tenis Jordan a su hijo, para ujú, que él no fuera menos en el grupo porque todos los amiguitos tenían unos tenis. O sea, cuando tú no tienes el discurso, la capacidad de decirle a tu hijo que lo importante no es la marca, sino que son los pies, porque solo tú naces con dos y si te lo puedes cuidar lo más que tú puedas, con ujú, un calzado. Pero hoy día las personas no quieren usar ropa ni prenda de vestir, las personas sienten que son importantes por la marca. ujú. ¿Y quiénes son los que viven en ese mundo? Los padres. ¿Y qué es lo que están transmitiéndole a los hijos? Que si tú no tienes la marca de tal, que si tú no tienes los tenis de tal manera, que si entonces, ¿dónde está lo que verdaderamente tiene valor en la crianza? El papá que te pone una mesa con el mejor manjar, pero entonces él es un padre ausente o que está conectado a su móvil o que está peleando con la mujer porque le está revisando y con quién era ese que estaba hablando. Y esta es la era de los delivery que se están haciendo ricos con esas mujeres que los maridos no le prestan atención porque ya no es familia, porque ya no es pareja y no le prestan atención a nadie. Entonces el delivery está dándose su besito con la señora, que no se puede decir aquí, pero es una realidad, es Le, una realidad. me reía yo el otro día que veía, ayer mismo, veía a Raymond Pozo, este humorista dominicano, que contando su historia de sus orígenes muy pobres. Ujú, Entonces todos nos reímos cuando lo escuchamos decir a él que de niño con el hambre. Entonces su papá, su esposo, su mamá, decía, no, le decía al papá, no tenemos más que para las habichuelas, solamente tenemos habichuelas en la casa. Entonces el papá le decía a la mamá, ponla, pon las habichuelas, que la habichuela llama al arroz. Y ujú, entonces él salía a buscar el arroz. Y que él hablaba de la fe que tenía el papá, no te apures, pon la habichuela, ujú. que no la vamos a comer vacías. Proveedor proveía, pero también es evidente que había un cariño especial en esa Claro, claro. familia, Ujú. porque él termina diciendo, ahora no tengo necesidad de ninguna cosa material, gracias a Dios, pero añoro esos tiempos como algo Exacto. precioso. Qué cosa interesante, Ujú, ¿verdad? ujú. Mira, como vamos a hablar de familia, lo bueno es que las personas comiencen a ver que tuvieron, que fueron felices y no se dieron cuenta y que hoy día quieren renegar de eso, no quiere que nadie sepa cuál es su origen, Ujú. pero el que no sabe de dónde salió, el que lo quiere ocultar, no se puede dar cuenta cuánto ha avanzado. El que no sabe para dónde vaya llegó. Mira, yo quiero hablar de una experiencia en estos últimos 3 meses que yo permanecí en un castillo Ujú, en Italia con una señora de 92 años. ujú. Era un voluntariado remunerado, o sea, yo estaba ahí aprendiendo el italiano, pero también conviviendo con una señora de 92 años. Y yo pude darme cuenta cómo es que Dios contesta las oraciones. Amén. Porque yo le pedía siempre a Dios que me permitiera estar en un espacio donde yo pudiera, cuando me acostara, poder esparcir mis pensamientos, estar así como... yo anhelaba la tranquilidad porque estaba muy estresada. Cuando yo me fui de aquí, yo acababa de hacer varios eventos, tenía mucho estrés y todo eso. Y yo quería un espacio que cuando yo mirara para acá y mirara para allá, yo ver cosas como pared, cosas chulas, que no eran de lujo. Ajá. Y cuando yo me vi en esa habitación y me evoqué esos recuerdos y dije, Dios mío, pero eso era lo que yo quería. Y en esos 3 meses yo sentía la renovación celular de mi cuerpo, Ajá. porque yo me desconecté, me desintoxiqué, pero sabía que era un proceso, que esa no era mi realidad, era Ujú, la oportunidad que había que aprovechar. Cuando ujú. tocó la hora de irme, yo he traído todo ese aprendizaje que me dejó esa señora de 92 años. Lo primero que nadie se imagina lo interesante que es convivir con una persona Sí, de la segundo. quinta edad. No, segundo, segundo sí Claro, pero sabe. que segundo, cuando yo me junto con él, siempre le hablo de esa señora y esas historias que él me hacía. Sí, sí. Cada Ujú. vez que me junto con él, yo recuerdo. Una abuelita que, una cosa Entonces, preciosa. hoy día, ¿quiénes son los que están relegados a un tercer y cuarto Plano. Ujú. plano? Los abuelos. Sí. Ujú. Los abuelos.
Entonces, cuando yo me vi viviendo con esa señora, yo dije, no, así que yo quiero ser para que mi nieta se llama Hope, pueda tener una abuela interesante. Y no era que yo pasaba el día entero hablando con ella, eran Ujú. los ejemplos. Sí, Era con el ejemplo. Esos viejitos te educan es con el ejemplo, con sus movimientos. Y eso se llama familia. Tuvimos una entrevista también maravillosa con la doctora Marcia Castillo, sí. una neurocientífica brillante que tenemos en el país, y ella nos hablaba justamente de la atención que necesitan nuestros abuelitos, nuestros familiares de la tercera edad, que a la gente más joven se le olvida, que también tienen necesidades comunicativas. Efectivamente, pues, Y cómo no comunicarse, decía ella, cómo no comunicarnos, crea problemas a nivel Exactamente. esos envejecientes necesitan hablar para que su cerebro se mantenga activo. Hablando de envejecientes, ¿qué te parece, Areli, si comenzamos desde el principio? Porque me quedó la cabeza preocupada con el asunto de no saber ser padres. Entonces, ¿cómo ser padres en las distintas etapas de la vida? Bueno, lo primero es que como aprende un bebé, porque los bebés aprenden, Claro. no aprende un niño que está en su proceso de iniciarse para caminar. Oye, son procesos que no son tan largos, sin embargo, hay un espacio que los padres deben entender. O Ajá. sea, un niño aprende a disfrutar cuando lo están amamantando, cuando la mamá lo mira y se hace ese vínculo al amamantarlo. O sea que, Ya hay un aprendizaje, una conexión y la mamá no abrió la o boca. sea que para amamantarlo no se puede tener el celular en la mano, No, no. ni una televisión al frente Yo duré tampoco. 15 años siendo trabajadora social en la maternidad, que hoy día es del Hospital de la Mujer, y como trabajadora social uno de los trabajos nuestros era ir a darle una charla a las parturientas de cómo amamantar a los niños, cómo dar el seno, cómo conectar con la mirada, porque con la mirada la mamá le daba y le transmitía una paz que le permitía hasta la digestión. Al momento del niño, eso de la absorción, el niño podía tener una digestión más saludable. Entonces hay que conocer esa etapa, Ujú, conocer cómo se baña un niño, qué se hace al momento de manipular un niño. Cuando los niños comienzan a preguntar cómo, porque ve que él tiene algo que yo soy una hembrita y segundo tiene algo que no se parece a mí. ujú, Sin embargo, ellos no saben diferenciar eso. Y tú no le vas a dar una charla de educación sexual al claro. niño. Entonces, ni tampoco le va a dar una charla de privacidad y no te dejes tocar, no te dejes tocar, porque tú creas una confusión muy fuerte. Ujú, Pero si tú asumes tu rol de padre, no tienes que estar hablando tanto de no te dejes tocar porque tú estás ahí, ujú, el padre presente. Pero hoy día tenemos tantas cosas materiales que cubrir que necesitamos los dos salir, porque los dos ujú. salarios no alcanzan. Sin Ajá. embargo, cuando las parejas se ponen de acuerdo y prefieren vivir bajo ciertos límites y cánones Ujú, de ahorro como familia, porque uno de los dos tiene que quedarse a vivir ese proceso ujú, para conectar una etapa con la otra. Wow. Cuando llega la etapa de la pubertad, que ahí es que viene verdaderamente el reto, porque ese niño comienza la voz a cambiarle, comienza el cuerpo, el vello púbico, las axilas, todo a cambiar. Entonces, ¿quién le explica a ese niño que eso es un proceso si los papás no saben que es un proceso? ujú, ¿Y qué implica eso? Porque no es adolescente todavía. De 10 a 12 años, no es adolescente, está ujú, en la pubertad. Y en la pubertad, ¿quién habla de ese proceso que es de crear, de estructurar, de enseñar personalidad? Pero ujú, para tú enseñarme a construir una personalidad, tú tienes que tener la tuya construida. ujú, Y la personalidad se construye sustentando el concepto amplio de autoestima saludable, ujú. que es saber lo que es autoimagen, autoconcepto, autopercepción, autoconocimiento. Entonces, cuando tú tienes todos esos elementos de la autoestima estructurados, fijados, porque una cosa de la autoimagen es cómo te ve el otro, pero la autopercepción es cómo te percibes tú, quién Ujú, tú eres. ujú. Entonces, ahí viene la adolescencia saludable si los padres saben vivir los procesos. Sí, yo quisiera, te veo la carita así como un poco preocupado, pero antes de hacer el corte, quisiera referirme a una parte que tú dijiste muy importante. Si los padres no están presentes cuando el bebé se convierte en un infante y sigue evolucionando,
Bueno, mi experiencia fue que me crié en una guardería de la Máximo Gómez, que todavía existe, se llama Ujú, Hogar de Bebés Niño Jesús. ujú, ujú, Y ahí yo entré a los 6 meses de edad. Claro, mi mamá también estaba ahí, ella era ujú. niñera ahí. Y salí de ahí a los 5 años. A la otra guardería de la José Martí con París, se llamaba San Vicente, se llama, todavía existe San Vicente de Paul. Entonces, no quisiera yo como dejar en la mente de nuestras madres y padres que si llevan a sus bebés a guarderías o a esos espacios, pues ya hay una falla por eso, porque yo creo que depende de la calidad del personal, vamos a decir, la calidad educativa que hay ahí, de la calidad del cuidado, porque gracias a Dios yo creo que conmigo lo hicieron muy bien. Y conmigo también, porque o sea, tuvimos el mismo recorrido en guardería, pero eran, no sé cómo decirlo, eran otros tiempos, las personas tenían otra calidad, esas monjitas, yo siempre las tengo en mi mente como referentes de oro y es que hay cosas, muchas cosas que han Mira, cambiado. tú sabes lo que es el concepto del yin yang, lo bueno y lo malo, Sí, lo negro y lo sí. blanco. Ujú, Hay un yin yang que tiene que ver con el trabajo y el empleo. ujú, En esa época de ustedes, de su niñez, de todo su proceso, la gente tenía un trabajo, ujú, que hacía un trabajo, que trabajo era una labor y ujú, tenía mucho que ver con sus necesidades que estaban cubiertas por un salario, es verdad. Pero yo llegué a ir a esa guardería de la ujú. Máximo Gómez donde tú te criaste a que me permitieran montarme en unos columpios que habían ahí Sí, y claro. nunca me votaron ni me hablaron mal, y nosotros íbamos a la misa Ujú, para después sí, aprovechar y subirnos los columpios. claro. Entonces a mí no me llevaba mi mamá a la misa. Ujú, Mi mamá fue una madre ausente porque mi mamá era una vendutera de la calle. ujú, Y cuando yo fui adolescente, yo también formé parte de ese proceso de vendutera, no en la calle, sino ujú, en la casa. ujú. Hoy día tú le das a una jovencita para que te vaya a comprar la carne, no al supermercado, sino a la carnicería y tú la estás insultando. Mi papá, nuestro papá, don Ah, Tiolo, él ah, vendía aguacates en el sí, mercado, entonces él me sí. regalaba aguacates para que yo los vendiera, no porque quizá lo necesitara vender porque el dinero era mío, era para Mm, que yo tuviera la experiencia de qué claro. Y yo significaba trabajar. Pero yo era también, una niña, yo tendría qué 8, sé 9, Entonces, yo. ahí 9 años. hablamos de que ahora, para no perder el hilo de conductor de esto, que hoy día las personas tienen empleo. Yo trabajo, el gobierno me nombró ahí, donde están esos muchachos que no tienen educación, esos muchachos que los mamás vienen aquí y se pasan la semana entera bebiendo. Porque otra cosa, cuando mi hija nació, yo la llevé a esa edad a que me la llevaran a la guardería porque yo trabajaba en el hospital Ajá, y no me la aceptaron porque ujú, yo porque trabajabas, trabajaba claro. y lo que me dolió fue que los niños que aceptaron eran las mujeres que yo veía jugando baraja, jugando cartas, jugando Ah, bingo. Entonces los hijos de ellas sí se lo podían cuidar, que oh, ellas tenían todo el Porque no tiempo. tenían un Entonces te trabajo. diste cuenta de que las guarderías, su trabajo, su función es guardar sí, Ujú, seguridad ujú, sí. como los ancianatos o asilos de exacto. ancianos, Ujú, que esa es su función. Ahí todavía, por lo que he visto en los asilos que he ido a visitar, que la gente todavía tiene cierta empatía con el envejeciente, los que trabajan ahí. Pero hay que revisar mucho eso de las guarderías. Preferiblemente, como terapeuta, ujú. le digo a los padres, pónganse de acuerdo en la economía Ok. para que uno de los dos tenga la oportunidad de quedarse a formar la estructura de la personalidad del niño ¿Qué hasta qué edad sería? hasta que ese niño todos sus procesos lo vaya llevando de una manera saludable y ya el niño sepa quién es papá, quién es mamá, Ujú, por qué hay que cerrar la puerta, no porque hay que van a venir los ladrones, sino porque eso fue una dinámica que él aprendió, que cuando las personas salen, que aquí nada más vivimos nosotros, que mi papá y mi mamá son los que entran a la habitación, que en la cama de mi mamá nada más se acuesta mi mamá. O sea, cuando todas esas cosas que no hay que hablarla. Y que cuando ya el niño entiende, el niño sabe quién es su tío, quién es su primo, pero el niño sabe que durante toda la vida lo ha bañado su mamá o su papá y ahora se baña solo. Que ¿por ujú, qué un primo te tiene que bañar a los 9 años? Si a él nadie lo ha mandado, es porque ya a los 7 tú te sabes bañar solo, ujú, porque ese primo quiere estar contigo en el baño si ya tú te sabes higienizar. ujú, Entonces, pero la única manera de saberlo es cuando ha tenido una estructura paso a paso. Y no hay que hablar, sino hay que vivirlo. ujú. Bueno, segundo, yo creo que el tema plantea que necesitamos otro. Sí, eso creo yo, porque es que tenemos tanto que aprender. Ahorita pensaba interrumpirte, Arelis, para decirte, pero es que a los padres, a ningún padre nos dieron un manual de instrucciones Exacto. cuando nació bebé, Ujú, pero ya tú en el desarrollo dijiste, no nos dieron ese manual de instrucciones impreso en papel, pero sí.
vemos, porque siempre tenemos referentes, Ujú. Y Efectivamente. nos falta, para mí es el tema más complicado, el de educar adolescentes. Entonces, ¿qué te parece si invitamos a Arelis para otro episodio? Invitémosla. Adelante, te dejo el Por privilegio. favor, Arelis, ¿nos acompañarías a otra conversación como esta? Me encanta. Déjenme decirle antes que concluyamos que me siento muy bien con ustedes conversando por esto, porque las entrevistas deben de ser conversaciones edificantes, que al final del día yo aprenda de ustedes y ustedes aprendan del tema que yo traigo, Correcto. que yo no sienta que yo soy la que más sé, pero en la medida que tú haces preguntas interesantes, me permite a mí darle respuesta a tu público, respuestas interesantes que puedan transformar sus vidas. Muchísimas gracias, Arelis. Sí, aprovechamos para, permítenos, Arelis, darle las gracias a un equipo que se llama Access Team RD, que hacen este contenido accesible. Sí, y cuyo número vamos a poner en pantalla, o lo tienes ahí segundo a la No, mano. no. Lo vamos a poner en pantalla y también queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por mantenerse firmes en cada entrega, por sus comentarios, ¿por qué más? Sí, también por darle al dedito arriba de me gusta y también por compartirlo, porque lo bueno se comparte. Hasta la próxima.